Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Bueno, vamos a hablar al oído, pero tomándonos una buena taza de café colombiano. El café colombiano nos alivia, nos impulsa, nos deleita. El café colombiano. Y gracias a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, hablemos con ustedes al oído de Mar. Pues doctor Fernando, aquí con esta deliciosa taza de café que vaya que si le da energía a uno, si no fuera por un buen café a esta hora de la mañana, bueno, más temprano también, ¿no? Cuando empezamos esta jornada hay que tomarse un café para despertar completamente. Y si no fuera por esa taza de café, pues hombre, no tendríamos esta energía para poder llevarles a ustedes los cuentos y los comentarios al oído. Empezamos por, si le parece, doctor Fernando, lo que ocurrió anoche en Bogotá. Esto es sencillamente absurdo. Un grupo de feministas pro aborto decidieron prenderle fuego a la puerta de la Catedral Primada en la capital. Lo hicieron mientras los gestores, no sé, creo que hay hombres y mujeres, en los gestores de convivencia, unos señores de chaleco rojo, presenciaban cómo estas criminales, rociaban gasolina y le prendían candela a la puerta principal de la Catedral Primada. Simplemente observaban qué era lo que estaba pasando. Y la gran pregunta es, ¿qué pasó con la policía? La alcaldesa Claudia López, que es una de las que ha promovido este asunto de los gestores de convivencia, que están adscritos, hay que decirlo, será otra de las cosas que investigaremos, están adscritos a la Secretaría de Seguridad de Bogotá, escribió un trino hace unas horas. Esto es vandalismo. Tiene y merece sanción social y legal. Este video me lo mandó el propio comandante de la policía de Bogotá. ¿Por qué en vez de grabar no aplicaron el protocolo distrital y la ley? Pregunto con respeto. ¿Tienen la orden de su mando nacional de dejar hacer y dejar pasar? Oiga, doctor Fernando, esto aquí va por doble vía. Se lava las manos la alcaldesa, es una pregunta, y la siguiente pregunta es, ¿ella por qué dice, pregunto con respeto, ¿tienen la orden de su mando nacional de dejar hacer y dejar pasar? Seguramente esas feministas son pro aborto, seguramente, y Lo saben son, muy bien, sí señor, lo son, bueno, confirmado. y saben muy bien que la Iglesia Católica no tolera el aborto porque la Iglesia Católica defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural, hasta que se produzca la muerte. La Iglesia Católica es la gran defensora de esos valores desde hace más de 2000 años. Entonces, el aborto está prohibido desde el punto de vista moral, prohibido desde el punto de vista jurídico en las naciones donde eso se trata con juicio y se entiende que la vida es sagrada. De manera que en señal de protesta contra la vida, en señal de protesta contra la dignidad del ser humano desde que está en el vientre de la mujer, las feministas le quieren prender fuego a la catedral privada. Virgen Santa. Bueno, se dice que averiguamos para qué se trajeron a la minga indígena a Bogotá, porque ayer hablábamos de que estaban llegando indígenas a Bogotá, que llegaron al barrio allá en la carrera séptima con la calle primera, segunda, y que la gente protestó. ¿A qué los trajeron? Mar. Pues encontramos ayer en horas de la tarde a gran parte de esa minga que trajeron en buses a Bogotá frente al Congreso de la República, del costado que queda frente a la Plaza de Bolívar. Estaban ahí sentados en las gradas y salieron algunos congresistas de la izquierda a hablarles y a darles ánimo. Estos congresistas petristas, y lo que se supo, inclusive el presidente Petro publicó una fotografía y se sienten todos muy orgullosos. ¿Qué están buscando estos señores? Uno de esos petristas escribió, saludando a la minga indígena que sorpresivamente, oiga pues, doctor Fernando,
creen a la gente idiota, sorpresivamente ha llegado a Bogotá para dar su mensaje de apoyo a la reforma tributaria y a las demás reformas del cambio. A ver, doctor Fernando, que la minga indígena le da respaldo a la reforma tributaria, yo diría que no resulta tan cierto, por una razón No, pues elemental. que no tiene ni idea de qué es la reforma tributaria. Bueno, esa es No una de las tiene tantas razones. Le doy una ni segunda idea. razón. Ni han Porque pagado un las peso de impuestos asociaciones, nunca. exactamente, porque las asociaciones de cabildos indígenas, al ser entidades de derecho público y estar dentro de la enumeración del artículo 22 del Estatuto Tributario, no son contribuyentes. Entonces, no saben qué es la reforma tributaria, pero tampoco tienen que pagarla. Así que ese cuento de que llegaron para apoyar la reforma tributaria es la cosa más absurda que uno puede ¿Quién escuchar. los trae? ¿Quién financia esos buses? ¿Quién les da comida en Bogotá? ¿Eso por cuenta de quién es? Yo pregunto. No sabemos porque, como le acabo de leer, dicen estos políticos que la visita fue sorpresa. Nadie Ah, esperaba a la minga indígena en nada, Bogotá. ¿Qué tal? sino que vinieron espontáneamente a Bogotá para defender la reforma tributaria, los indígenas. ¿Y siguen llegando o ya dejaron de llegar y no hay más? Y entonces están en el barrio que queda ahí encima Los cruces. Ujú. en el barrio de Las Cruces. ¿En qué barrio están? ¿En Las Cruces? Sí, a las cruces llegaron, fue lo que se reportó el día de ayer. Bueno, muy bien. Entonces llegaron espontáneamente a defender la reforma tributaria porque les parece buenísima para ellos. Pero, por favor, si lo creen a uno tonto, ¿no? ¿Quién es, Definitivamente. quién es Alfredo Saade? Alfredo Saade fue uno de los que estuvo haciendo parte de la precampaña que hizo el Pacto Histórico cuando era Gustavo Petro candidato, era Francia Márquez candidata y también Alfredo Saade era uno de sus candidatos. Este es dicen que es pastor. eh, lo que sí me llama mucho la atención, que es un pastor de izquierda radical, que se lo pasa diciendo cuánta cosa se le ocurre y ahora resolvió que Colombia lo que necesita es un sistema de medios públicos. Creo que desconoce que Colombia ya tiene un medio público. Eh, y lo que él dice es que Comunicación, medio de comunicación, medio de comunicación, sí. estamos hablando. En Colombia existe RTBC, que es el medio de comunicación, sistema de medios públicos nacionales. Pero él dice que tiene que haber otro medio de comunicación donde se pueda contar la verdad, porque según él, en Colombia no están diciendo la verdad los medios de comunicación. Una cosa seguramente como Telesur, me imagino yo, es lo que estará buscando o lo que estará pensando que es la idea que se debe materializar. Bueno, era pues lo que nos faltaba, otro medio de comunicación oficial. El Estado tiene medios de comunicación oficial, al Estado se le sigue siempre que dice alguna cosa. Todos los periodistas están detrás de Gustavo Petro para pedirle declaraciones, pero pues Alfredo Saade quiere un medio de comunicación oficial. Muy bien, sobre esa reforma tributaria de maravilla y sigue habiendo mucha expectativa sobre los días sin IVA. Fenalco se manifestó diciendo que por favor no quitaran los días sin IVA, que eran días de definitiva importancia para el comercio organizado, para el comercio grande, para el comercio mediano, para el comercio, porque vende una cantidad de cosas que la gente aprovecha a comprar sin el recargo del impuesto al valor agregado. Entonces parece que en la reforma tienen 2 días sin IVA, pero solamente de productos nacionales, no de productos importados. Y Tal como me usted lo imagino, dice, así es, doctor Fernando. Así quedó en el texto que presentarán como ponencia, donde se acuerda presentar 2 días sin IVA únicamente para productos colombianos y que tengan un valor inferior a los 3 millones de pesos. bueno, ¿cómo se hará ese control? Vaya uno a saber cómo se Ay, hará ese no, control. mire, Ah, algunos, yo no sé, yo puse por ahí un trino, pero además creo que es que el día sin IVA, doctor Fernando, la gente lo aprovecha para poder comprar un equipo celular que hoy se convirtió en un asunto de primera necesidad. Una persona que tiene un celular en la mano tiene 2 aparatos realmente, tiene un computador y un celular para poderse comunicar. Y uno con un día sin IVA solamente para productos colombianos,
pues hombre, probablemente pueda comprar, no necesite ir con IVA para comprar productos colombianos. Una hamaca, qué sé yo, un bolso de fique, unos portavasos, un individual, una olla de barro, una manilla, que son nuestros productos autóctonos, no necesitan día sin IVA. Lo que sí necesitamos es un día sin IVA para poder comprar cosas que no se producen en Colombia, como por ejemplo celulares. Eso es computadoras de marca, pues, estoy diciendo. Se Es requiere de que un día son sin IVA y ha sido importante por eso. celulares que son indispensables para el pueblo y para la gente más pobre, porque es la manera de comunicarse vía Internet. El, Claro, claro. el que tiene Internet tiene una ventaja inmensa sobre el que no la tiene. Pero bueno, en todo caso, 2 días sin IVA, sin solamente para productos nacionales. Usted llega a una tienda, a un supermercado, y entonces dice, a ver qué es nacional y qué es importado. Imposible saberlo, ¿no es cierto? Esperemos que no lo devuelvan de la fila diciéndole, no, eso no es nacional. No, supremamente difícil, difícil. Probablemente, claro, hay productos nacionales que tienen que ver con artículos de, por ejemplo, artículos deportivos. Sí, hay artículos deportivos nacionales. Claro, prendas de vestir, obvio que también. Pero realmente lo que más mueve, y esto es algo que Fenalco lo debe tener muy claro, los días sin IVA son los productos importados, sobre todo los que tienen que ver con tecnología. Es eso lo que la gente busca en un día sin IVA. Pero bueno, aquí resolvieron que la gente busca una codera, una, no sé, unas gafas de natación que se consiguen en Colombia y son fabricadas en Colombia, unas espinillas, unos guantes de boxeo, cosas de esas que se consiguen también en Colombia y son fabricadas en Colombia. Bastante curioso, pero forma de adornar las cosas, ¿no? Porque vieron que la gente le gustaba el tema del día sin IVA, porque reactivaba la economía, pero pues ahora lo que hicieron fue quitarle los dientes a ese día sin IVA. Va a haber entonces 2 días sin IVA y lo celebran desde el petrismo. Dicen que esto sí es el cambio. Uno en Bueno, febrero y otro en agosto, por si lo que alguien está faltaba. interesado. Están criticando la reforma tributaria algunos ministerios. Esto sí es sorprendente. ¿Qué Con toda sabe usted razón, sobre el particular? Pues sí, con toda razón, con toda pero razón. hágame el favor. El gobierno Eh, criticando un proyecto del gobierno. el gobierno criticándose a sí mismo. Algunos de los ministerios han expresado reparos al ministro Campo porque, claro, tiene una preocupación y es que se eliminan tarifas especiales y se limitan las deducciones. Eso puede ir en contra de algunos ministerios que tienen, obviamente, eh, sectores de la economía que manejan ellos. El tema de las comunicaciones, el tema de los hidrocarburos, estoy hablando de TICS y estoy hablando del Ministerio de Minas, que se ven de alguna manera afectados por cuenta de la misma reforma tributaria. Se sabe que se ha venido revisando el texto y ajustando la ponencia precisamente para que esos golpes no sean tan duros contra los mismos ministerios, porque pues no saben cómo responderle a la gente que tiene que ver con su cartera. El caso, doctor Fernando, es que la modificación por ahora, dicen, se está enfocando principalmente en impuestos como el de patrimonio, impuestos ambientales y saludables que llaman ellos, y hay una nueva lista de alimentos ultraprocesados que van a ser grabados. Aún no la conocemos, esperamos que el lunes o martes tengamos el documento en la mano para poder ver qué otros alimentos van a quedar grabados. Insisten desde el petrismo que estos impuestos saludables tienen que alegrar a todos los colombianos porque, según ellos, no todo el mundo come salchichón, no todo el mundo come mortadela, ni come salchichas. Que por Bueno, eso hay que y las grabarlos. salchichas que comemos son salchichas colombianas o salchichas alemanas. Vaya uno a saber, ¿no es cierto? Ah, caramba. Entonces, pero claro, pero claro. Y el Y los yogur que quesos, no, tomamos. no, Y no, los ni hablar. quesos, claro. Entonces, vaya, mire, pues si el queso es nacional o si el queso es importado. Vaya, mírelo. Entonces, a Ave por estarle María. atención a las críticas del Ministerio de Comercio, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Cultura y de las TICs. Los ministerios que están diciendo estos beneficios que se pretenden retirar de ciertos sectores empresariales van a generar inseguridad para el sector. Creo que van entrando en razón. Una cosa fue el anuncio y otra cosa lo que realmente van a poder hacer. Bueno, yo insisto en que tenemos que ver muy de cerca lo que pasó con el huracán Ian en Cuba.
no porque tenga el prurito de buscar desgracias, sino porque hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan. Y el comunismo definitivamente no funciona. Cuba era el país más desarrollado de América, el que tenía los mejores indicadores sociales, el país más próspero de América, junto con la Argentina. Lo cogieron por su cuenta los populismos y mire usted pues, mire lo que pasó con Venezuela, de donde han salido 7 millones de venezolanos, de los cuales por lo menos 2 millones se encuentran en Colombia. Se encuentran en Colombia fugitivos de un sistema comunista que no funciona. Insisto en lo que dije en mi nota editorial, no funciona. Demar, póngale atención a esto. No alcancé a preguntárselo al doctor Oscar Darío Pérez, pero se lo pregunté en el colombiano, en el americano La Hora de la Verdad. En la reforma nueva le están dando palo al café. Ojo, al café, a los cafeteros les están dando palo tributariamente. Los cafeteros tienen un régimen particular porque es imposible que ellos por vía electrónica puedan demostrar si un jornalero de café, un recolector de café, tiene esta o aquella condición. Es absolutamente imposible. Y es absolutamente imposible que le dé factura. Es que el que diga lo contrario es porque no ha ido nunca a un cafetal. Entonces a los cafeteros les aceptan que un porcentaje de sus gastos totales sean porcentajes exentos, deducibles. Les van a quitar eso y les van a producir un impacto tremendo a los cafeteros. ¿Qué son los cafeteros, señor Petro? Más del 80%, si no el 90% de los cafetales de Colombia están en manos de minifundistas. Minifundistas. El problema del café de mar es que nos vamos a quedar sin quien lo cultive. Se acaba esta generación de cafeteros y ¿qué viene? Los hijos de los cafeteros se fueron del cafetal, no resistieron las limitaciones del café, los educaron, hay escuelas buenas en los campos cafeteros, se ha hecho una tarea importante en ese sentido, pero la población cafetera se está envejeciendo. Cuidado, cuidado, porque se acaba el café y se acaban 550 municipios del país. Cuidado, ¿no? Y le están dando palo a los cafeteros en la reforma tributaria. ¿Lo sabía usted? Muy grave porque esa exención, doctor Fernando, obligaría a que pues, los cafeteros vean disminuidos sus ganancias y un sector que le ha tocado tan difícil, sobre todo porque no siempre hay quien recoja la cosecha, es una de las dificultades que han tenido, y sobre todo cuando tenemos unos precios de insumos tan caros en Colombia por cuenta de lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Ha dicho uno de los congresistas que está pendiente del asunto, que es Guido Echeverry, que es del departamento de Caldas, lo siguiente al respecto. Dice él, la preocupación que tenemos quienes estamos atentos a los intereses del sector cafetero es sobre la derogatoria de un artículo de la reforma tributaria según el cual los cafeteros tienen una exención por efecto de vinculación de trabajadores al sector caficultor y que es del orden del 40%. De quitarle esa deducción, serían gravados los ingresos de los cafeteros, lo que obviamente va a repercutir en el encarecimiento de este renglón de la economía. Por ahora, ha presentado una proposición para modificar precisamente lo que trae el texto de la tributaria. No sabemos en qué va eso, cómo va a funcionar, si hará caso o no hará caso el gobierno. Esperaríamos que sí, porque son cerca de 540,000 familias cafeteras las que se verían afectadas por este tipo de decisiones de la reforma tributaria. En cerca de 600 municipios del país, en toda la ladera andina colombiana. Eso es el café. El café tiene que estar en el corazón de los colombianos. Aclaro, no tengo un palo de café. Mi familia no tiene un palo de café en ninguna parte. Mi padre se vino para Bogotá hace muchísimos años detrás de sus nietos y vendió su finca cafetera. No tenemos nada de café distinto del corazón. El corazón sí lo tenemos puesto en las zonas cafeteras y está del lado de los cafeteros de Colombia, que pueden ser molidos a palos en esta reforma tributaria. Bien lo dice Guido Echeverry.
Mar, ¿qué fue lo que pasó con la extinción de dominio en el caso del embajador Armando Benedetti? Interesante. Le ganó un pulso a la fiscalía el senador, ahora embajador Armando Benedetti, pues han presentado un recurso desde su defensa contra el juzgado, contra la fiscalía, y el juzgado segundo del Circuito Especializado de Extinción de Dominio en Bogotá les ha dado la razón. Lo que ha dicho el juzgado es que no son necesarias y mucho menos razonables los términos en los que la fiscalía argumentó que era necesario tener una medida cautelar sobre los bienes del señor embajador. Entonces, que por lo mismo declaraba la ilegalidad de las medidas cautelares de embargo y secuestro que fueron impuestos al predio de Armando Benedetti, por lo que recupera su apartamento que desde hace un año se le había aplicado extinción del dominio. Bueno, los jueces, pues, de acuerdo con Armando Benedetti. Y Daniel un Quintero apartamentico de 1.600 millones de pesos para vivir sabroso. Sí, claro. El apartamento de la gente más modesta, apartamento de 1.600 millones de pesos. Bueno, y Daniel Quintero Pinturita está diciendo que él sí haría marchas multitudinarias. Daniel Quintero, marchas multitudinarias. Sí. Daniel Quintero cree que él sí puede hacer las marchas que los demás no han logrado hacer en Colombia. Es lo que ha planteado hace unas horas. Y es que, doctor Fernando, el tema de Daniel Quintero es un poco de soberbia, ¿no? Pasa por un poco de soberbia. Dice un poco. Bueno. Bueno, un poco porque, pues, el hombre... Él se maneja, él se maneja. Yo tengo por acá la voz y quiero que la escuchemos porque si ustedes me escuchan, no me lo creen, pero si lo escuchan a él, probablemente sí lo van a creer. Aquí está. Este es Daniel Quintero con semejante idea. Pero yo quiero resaltar dos cosas buenas y dos malas de la marcha de ayer. Las dos buenas. La primera es que fue muy pacífica. Muy pacífica. No hubo que hacer uso del SMAT. Todo realmente muy pacífico en todo el país. La segunda es que mayoritariamente no marcharon los más pobres, a pesar de que estamos en una reforma tributaria que busca recaudar cerca de 20 billones de pesos. Que hay un montón de cambios que se están dando y el hecho de que... ¿Usted cómo sabe que no marcharon los más pobres? Lo sabemos, lo vimos y las fotos lo muestran también. Yo estuve en esas marchas. Yo vi gente pobre que estaba protestando, entre otras cosas, se me acercaron un par de pensionados, aquí en Medellín, como había pensionados en Bogotá. ¿Usted cree que un pensionado al que le van a quitar un pedazo de su pensión no es una persona pobre que se gana? Me dijo un señor, mi pensión es de 4 millones de pesos. La mayoría no eran pobres, pero además también hay que decir que es posible que algunos hayan marchado confundidos o engañados pensando que van a ser tocados por la reforma cuando no lo van a hacer. Ese puede ser el caso de ese pensionado. El caso es que Daniel Quintero no solamente niega que haya marchado gente pobre en el día lunes, el 26 de septiembre, sino que él dice que él puede triplicar la cantidad de personas que salieron a marchar. Recuerde usted, doctor Fernando, que desde el petrismo se está planteando, no sé si en un mes, la primera gran marcha de apoyo al presidente Gustavo Petro. Bueno, muy bien. ¿Qué es la historia de los nombramientos a dedo? ¿Por qué no hablemos más de Daniel Quintero? Es que no vale la pena hablar de ese sujeto. Hablemos de los nombramientos a dedo en embajadas y consulados. ¿Eso no es carrera diplomática? Pues era una de las promesas que había hecho el petrismo cuando estaba en campaña, que eso de las embajadas y los consulados con personas nombradas a dedo tenía que acabarse porque pues tenía que haber carrera diplomática. Lo cierto es que hace unas horas conocí un comunicado de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de precisamente Cancillería, donde ellos dicen que hay preocupación por la ausencia de materialización de los cambios prometidos por el presidente Petro y el ministro de Relaciones Exteriores. Dice que han sido muy pocos los nombramientos de embajadoras y embajadores de carrera diplomática y consular en las representaciones bilaterales, multilaterales y consulados, y que en cambio sí han sido numerosos y muy publicitados los nombramientos de personajes ajenos a la carrera diplomática y consular. Le preguntan que entonces en qué quedó la promesa de campaña que no se ve por ninguna parte realidad. Muy bien. Bueno, Mar, si le parece, ¿cómo le fue con su cafecito?
Delicioso. Delicioso, ¿no es cierto? No, pues con esto quedamos listos para el resto de la jornada. Pues gracias a la Federación Nacional de Cafeteros, hablábamos con ustedes, queridos amigos, al oído, con una buena taza de café en la mano. 7 de la mañana, 46 minutos.